las mujeres, por el hecho de ser mujeres, ya tenemos un 12% de tener cáncer de mama. Ese porcentaje puede subir hasta un 80 y pico por cien, más de un 60 y entre un 80 y pico, 90 y pico por cien. Sí, ¿por qué verduras? Porque tiene verde, tiene color. El color son polifenoles, es antioxidante, que lo que hace es a tus radicales libres, que son moléculas inestables que te provocan inflamación, las combate. Entonces, cuando tú entiendes eso y entiendes que comiendo eso vas a tener menos radicales libres, menos estrés crónico y menos inflamación. Lo que pasa es que aquí parece que te esté haciendo yo una entrevista, pero es que me parece tan temón que te tengo que preguntar cosas. Aquí también es, igual que en la genética hay varias, ¿no?, de prevención de diagnóstico, en la salud mental también me parece como hay muchas tendencias, entonces a veces uno no sabe, está la gestalt, está la cognitivo-conductual, está la sistémica, y al final me parece muy importante aquí también la labor de divulgación de que la persona entienda, porque si no a veces, yo tengo muchos casos, a mí me ha pasado, pero es verdad que la genética está ayudando a entender muchas cosas y aquí yo dividiría dos cosas, trastornos mentales y personalidad, porque en personalidad también se están viendo cosas, pero es distinto. Pues algunos es por estudios de SNPs que hablábamos antes, tendencias estadísticas que no, certezas clínicas, y en otras es que tienen bases genéticas. La esquizofrenia tiene una base genética, el trastorno bipolar también, ¿no? Lo que pasa es que muchas son enfermedades multifactoriales que tienen base genética, pero también el ambiente. Muy buenas, bienvenidos otra vez a un nuevo podcast de The World is Mine. Hoy vamos a hablar de genética, vamos a hablar de salud mental, vamos a hablar de cáncer, cosas de Alzheimer, qué es lo que está pasando alrededor de las investigaciones, y para ello tenemos a Loreto Crespo, que es biotecnóloga y CEO de Genotipia. Sobre todo, es una mujer emprendedora. Muy buenas, Loreto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Dani, encantada de estar aquí. Bueno, pues yo creo que para situarnos un poco, ¿vale? Y que la gente te ponga en contexto, sobre todo para que puedan escucharte de una manera en la que quieran estar, ¿no? Porque eres una persona que yo, por lo que he ido viendo también de ti, sé, pues que en todo este ámbito de la genética, la divulgación, sobre todo también de la parte de emprendeduría, por el tema de Genotipia que ahora cuentas y de Lideremos, pues puede ser una persona a la que haya que valorar las palabras que dice. Entonces, bueno, primero de todo, sitúanos un poco. ¿Quién eres? Y tu trayectoria. Te sitúo, sí. A ver, yo soy biotecnóloga. Yo hice biotecnología, entonces en realidad quería ser actriz. Esto es importante decirlo. Cierto. Pero mi cabeza racional a los 18 años me dijo, igual es mejor biotecnología. Y entonces hice biotecnología. Me gustó mucho la carrera, pero es verdad que yo siempre, bueno, he tenido una mente o una forma de ser un poco inquieta. Y aunque la investigación básica la considero fundamental porque son los pilares para luego una investigación translacional y que aplicas a la empresa y por tanto a la sociedad, pues la investigación básica para mí es como soy muy impaciente, ¿no? Entonces, cuando hice biotecnología y en España, pues es verdad que son carreras enfocadas a hacer un máster oficial para luego un doctorado, para la investigación. Entonces, bueno, me vi un poco que aunque la carrera es preciosa, pues no me veía ahí. Y por casualidades de la vida conocí a un catedrático de genética, empecé a trabajar con él y a los 2 años pues me propuso me contó el tema de la genética en España, que no sé si sabes que España es el único país de la Unión Europea que no tiene especialidad médica en genética. O sea, esto significa que los médicos hacen la carrera de medicina o los biólogos y luego hacen el BIR o el MIR, ¿no? Y entonces hay MIR de oncología, de pediatría, de ginecología, pero no hay de genética. Entonces ahí hay una falta de formación e información porque los médicos en la carrera no dan genética más que una asignatura cuatrimestral y los biólogos son los que dan mucha genética pero tampoco atienden al paciente, ¿no? Entonces al final el médico un poco se va formando pues con cursos de posgrado, formaciones de posgrado o lo que sea. Y ahí empezamos con esto y entonces ahí construimos Genotipia como una plataforma interesante. O sea, lo que queríamos era acercar la genética al profesional clínico y sanitario, independientemente de si es el médico, el biólogo, el biotecnólogo o la persona que está en una unidad de genética o en una consulta atendiendo al paciente. Y empezamos con una pues eso, plataforma de divulgación y luego pivotamos un poco a la formación. Empezó a haber mucha demanda de profesionales de España y América Latina queriendo
Un momento, Dani, te tengo que cortar porque están llamando. No, que se han equivocado. Es que han llamado 3 veces y digo, a ver si es que se está quemando la oficina. Claro, es que cuando estás emprendiendo es así. Si te llaman 3 veces al teléfono o a la puerta, tienes que contestar. Exacto. Bueno, todo este rollo es para contarte un poco eso, que yo hice biotecnología y acabé emprendiendo. O sea, nunca, más allá de estar un año en investigación, he acabado emprendiendo y gestionando esta empresa. Por eso yo siempre digo que no soy científica, soy emprendedora, porque le tengo muchos respetos a los científicos que están haciendo investigaciones y que están todo el día en el laboratorio y leyendo y bueno, investigando. Y nosotros en Genotipia, en realidad, lo que intentamos es actualizar y formar. O sea, tenemos un medio de comunicación donde hablamos de genética y de las cosas que están pasando en genética, y para eso tenemos gente en plantilla, pues doctores en biología o biólogos o biotecnólogos que nutren de esta información. Y luego tenemos formaciones dirigidas a los profesionales, pues para que entiendan mejor la genética y al final puedan atender mejor al paciente, ¿no? Y al hacer final diagnóstico. sois un enlace, ¿no? Un poco, de alguna manera, para que de verdad se tenga bien en cuenta e integrado el tema de la genética, ¿no? Porque al final entiendo que repercute mucho, bueno, a nivel salud mental seguro, ¿no? También, eso sí que lo sé de primera mano, ¿no? Pero repercute, ¿no? En nuestra salud, a fin de cuentas. En muchas cosas. Yo siempre digo, para que la gente muy a nivel divulgativo lo entienda, la genética tiene como 4 vertientes muy claras, ¿no? Prevención, diagnóstico, tratamiento y luego salud poblacional, vamos a llamarlo. En prevención, la genética es muy claro porque hay muchas, aquí siempre lo explico con el caso de Angelina Jolie, que está muy sonado, pero se entiende muy bien. ¿Qué es prevención? Pues ciertas enfermedades hereditarias que en tu familia, en un mismo linaje, han tenido, y entonces puedes pensar que si tu tía, tu madre y tu abuela, todos del mismo linaje, han tenido un cierto cáncer hereditario como es el de mama, pues a lo mejor tú lo puedes tener. ¿Qué hace la genética ahí para prevenir? Pues hay test genéticos que si te los haces y te sale una mutación en BRCA1 o 2, pues claramente ahora no tienes el cáncer, pero sabes que vas a poder tenerlo. Entonces eso es una prevención, porque pues el caso... Ahí es muy importante saber, las mujeres, por el hecho de ser mujeres, ya tenemos un 12% de tener cáncer de mama, ¿vale? Ese porcentaje puede subir hasta un 80 y pico por cien, más de un 60 y entre un 80 y pico, 90 y pico por cien, si te sale un gen mutado específico. Esto se sabe con un test genético. Entonces, el caso de Angelina Jolie es muy sonado y puso muy de manifiesto a la genética porque ella, estando sana, su abuela, su tía tenían, se hizo un test, le salió la mutación, además se supo que era una mutación muy agresiva y ella tenía un 80 y pico, casi 90%, y se hizo una doble mastectomía, estando sana. Entonces, esto a nivel preventivo es lo que hace la genética. Esto solo funciona en ciertas enfermedades hereditarias. No todas las enfermedades son hereditarias y, por tanto, aunque tengas el gen mutado, la vas a tener. Pero sí que hay algunas muy claras y muy clínicas, ¿vale? Esto es a nivel prevención. A nivel diagnóstico preciso, pues por ejemplo, sobre todo en la caracterización de tumores, ¿no? Muchos cánceres se ha visto que no solo es el órgano que esté afectado, sino también la caracterización genética del tumor, es decir, qué genes están afectados, dependiendo de qué genes estén mutados, el tumor es más agresivo o menos, la farmacogenética que le pones pues también depende de si este gen está mutado, es mejor este fármaco. Entonces, una vez ya estás enfermo, la prevención es para paciente sano, poder prevenir enfermedades. El diagnóstico es para paciente enfermo, diagnosticar mejor para tratar mejor, ¿no? Luego está el tratamiento, pues la farmacogenética, como sabemos, en función de nuestros genes no respondemos igual a determinados fármacos, y esto en cáncer es súper importante porque en algunas quimioterapias la diferencia entre acertar o no puede ser la muerte del paciente. O sea, aquí. Y luego está ahora muy en boga la terapia génica, que es otro tratamiento. Por ejemplo, esto es muy chulo, lo cuento así rápido, la terapia génica, digamos que es, o sea, el código genético son letras, ¿no?, de un libro. Entonces, para estar sano, tú a lo mejor tienes que tener ATTG. Y hay alguien enfermo que lo que pasa es que tiene ATTT, ¿no? Y ese cambio de G por T hace que desarrolles una enfermedad. Por ejemplo, el caso de la ceguera. ¿Qué hace la terapia génica? Entrar, y lo que hace es donde ve esa T, la quita y pone una G, que es el caso del sano. Entonces, esto que parece ciencia ficción ya se está haciendo en algunas cegueras genéticas.
ya hay un tratamiento con terapia génica, o sea que Ah, es súper chulo a nivel... No, es la verdad. terapia génica sirve para enfermedades muy claras donde hay un cambio de letra o una... Mm, Luego hay enfermedades mm, multifactoriales que no solo es la genética, tú sabes que también es el claro. ambiente, los hábitos, pero en estas donde es un tema genético, wow, es Mm, súper chulo. sí. Es como entrar al ADN, cortar y pegar la letra que ¿Y, toca. y eso en España se hace? ¿Se está haciendo ya o es en otros Sí, países para donde se la está? ceguera, no, para unas cegueras en concreto se está haciendo y para Mm, una distrofia miotónica me parece que también se está empezando mm, ya hay 3 o 4 tratamientos mm, hechos con terapia génica. Y luego la mm, cuarta vertiente, os he hablado de prevención, paciente sí, sano, diagnóstico, paciente enfermo, tratamiento para enfocarlo mejor y la cuarta es la salud poblacional. Entonces sí que es verdad que en determinadas zonas o regiones pues puedes ver la tendencia de genes comunes. Entonces si ves mm, que en una zona hay mucha tendencia a que haya genes asociados a la obesidad, pues igual la estrategia que haces a nivel salud ahí es pues una estrategia en cuanto a la diabetes, la obesidad, mm, porque sabes que en esa región la población suele tener una tendencia mayor que en otras poblaciones a desarrollar obesidad, por ejemplo, o diabetes. claro. O en el caso muy sonado de parejas que quieren tener hijos y, pues bueno, a veces, este es un caso muy chulo que a mí me tocó de primeras, Mm, cuando yo, hay un caso, o sea, hay una parte muy chulo que la gente no entiende mucho, yo no sé si eres papi o quieres serlo, pero muy sí, reciente. sí, pues son los test de portadores, no sé si te informarían sobre esto. Pues mira, pasamos en su momento por 2 in vitros que no salieron bien, así que yo no sé si, yo no tengo la cabeza, pero me enteré, pero sé que mi mujer sí que estaba muy impregnada de todo eso. Claro. O sea que, Pues pero cuéntanos. hay una cosa, yo cuando empecé todo esto que conocí al profesor de genética con el que empecé todo, él estaba organizando un congreso de científicos emprendedores, ¿no? De científicos que dan un pasito más allá y quieren emprender. Y yo le Mm, ayudé con este congreso y había una chica que estaba ayudándole, que se llamaba Silvia, que tenía fibrosis quística. Entonces, hablando con ella, pues empecé a enterarme de todo esto de la fibrosis quística, que es una enfermedad recesiva, y ahí entiendes que tú puedes ser portador de fibrosis quística y tu pareja también, y entonces al juntaros tenéis un 25% de tener hijos con fibrosis quística. Claro, si tú eres portador y tu pareja no, no hay esta mm, posibilidad porque es recesivo, se necesitan las dos copias en las dos personas. Pero si los dos sois portadores, tú puedes ser sano y tu pareja también, y no te mm, planteas que eres portador de una enfermedad recesiva. Pero al mm, tenerlo, pues tienes un 25% de probabilidades. Y esto le pasó a Silvia, ¿no? Ella era portadora de fibrosis quística. Este caso a mí fue muy sonado porque Silvia, estuvimos trabajando mucho tiempo para ese congreso que fue en noviembre y falleció en agosto, antes mm, del congreso. Y para mí fue como un wow. Y entonces ahí empecé a darle importancia al tema de la genética. Ostras, ¿cómo puede ser que la gente no sepa esto de los test de portadores? Pues eso también es salud poblacional, ¿no? Cuando claro. la gente quiere buscar un hijo, pues a lo mejor hacerse un test de portadores y ver, oye, ¿qué enfermedad, qué portas tú? ¿De qué enfermedades? ¿Qué porto yo? Y así vemos un Mm. poco Fíjate, dónde hay. sí. Claro, es que ahora que lo dices, o sea, no sabía cómo se llamaba el test, pero sí, el tema genético lo valoramos sobre todo por eso, porque ya que estamos en tema de in vitro, era importante, pues, al haber tenido 2 fallidos de alguna manera, Claro, sí que era importante. Y gracias a eso no tuvimos un tercero, porque todos los embriones que salieron, los buenos, digamos, sí que se congelaron, aunque es verdad que la parte genética la teníamos al final bien, o sea, en el sentido de que no éramos portadores ambos de nada y era por otra cosa. Pero sí, sí, claro. Y es que cuando estabas hablando de esto, igual que lo que has hablado de Angelina Jolie y el cáncer, porque también tengo unos conocidos cercanos, ¿no? Que justo estábamos hablando, que la semana pasada creo que era, ¿no? De lo de Angelina Jolie, pues eso me lo has dicho y me has recordado. Que también, ¿no? Una de las familiares se iba a hacer la prueba por si acaso, ¿no? Y lo que me venía más a la cabeza, por eso también el tema de la divulgación y lo que haces me parecía muy interesante, es que las personas no caemos. No caemos porque no, en el día a día de esto no se habla. Claro, ahora, por ejemplo, y por eso me parece interesante que vinieras, claro, sabiendo que hay, por ejemplo, pues eso, una empresa como Genotipia, ¿no? De divulgación, más allá de formación, que sí que va sacando este tipo de noticias, claro, las personas podemos empezar a informarnos. Porque si no, sí. ¿a quién se le ocurre? A mí a lo mejor, si no llego a pasar por in vitro, no se me ocurre lo de la genética.
Sobre todo porque ahora con el tema, es verdad, cuando yo empecé hace 12 años, pues se hablaba de genética, pero no mucho. Yo sí que he notado en estos 12 años un cambio a mejor. También hay que entenderlo, si en España es el único país que no tiene especialidad de genética, también es verdad que los médicos, a mí no se me ocurre que tú vayas a una consulta de medicina familiar y no te pregunten por tus antecedentes genéticos. O sea, lo veo clarísimo. Cáncer de mama, sí o no. Cáncer de colon, sí o no. Los que son hereditarios, al menos que te los pregunte el médico y que te haga un árbol genealógico y te diga, ostras, tienes 3 familiares en el mismo linaje con este tipo de cáncer que es hereditario. Eso lo veo fundamental y no se hace, ¿no? También es verdad que nuestro sistema de salud es más reactivo que preventivo. Nosotros vamos más a paciente ya enfermo que a prevención. Y este año ya se están incorporando en la cartera de servicios de salud las pruebas genéticas. O sea, hace 2 años ya se han incorporado, entonces ya como que el médico también, de hace 12 años a esta parte, yo sí que noto que el profesional médico, el clínico, empieza a ser más alumno nuestro, se empieza a interesar. Y el ciudadano también, que esto es muy importante. Pero, por ejemplo, un caso que a mí me gusta contar también mucho es, no sé si has escuchado hablar de los famosos test genéticos de SNPs, ¿no? Hay muchas marcas, no quiero decir ninguna, pero ¿no has escuchado hablar de los test genéticos que escupes y te llega a tu casa? Pues tienes tendencia a, ¿no? Te dicen rasgos étnicos, te dicen temas de salud mental, te dicen temas de intolerancia a la lactosa o tienes predisposición a cáncer de colon. Imagínate. O sea, a mí me llega un test a casa, escupo, y de repente me llega un informe diciendo, tienes tendencia a cáncer de colon. ¿Tú qué haces? Yo pongo la alarma y me voy al médico corriendo. Entonces, yo no digo que estoy en contra de estos tests, pero sí que es importante la divulgación aquí. Y es importante entender qué hacen estos tests. Entonces, una cosa es el caso de Angelina Jolie, que son test o pruebas genéticas que miden el gen entero, y entonces tú ves el gen BRCA1, que claramente está asociado a un efecto clínico y está mutado, pues ahí tienes una aplicación clínica. Y luego otra cosa son los test de SNPs, para que no se me pierda un poco. Aquí no ves el gen entero, lo que ves son letras individuales de tu ADN que están asociadas a ciertas enfermedades. Entonces, estos test de SNPs lo que detectan son tendencias estadísticas, no certezas clínicas. O sea, en uno tú mides el gen y en otro ciertos puntitos del gen que se ha visto que estadísticamente, si te aparece aquí y aquí y aquí, pues probablemente tengas cáncer de colon. Pero perfectamente que un SNP, una letra de estas, esté asociado a una enfermedad no significa ni para nada que la vayas a tener. Y es más, hay ciertas enfermedades que igual no te salen porque no te ha salido esa letrita y la acabas teniendo. O sea, no todos los SNPs. Entonces, esto es importante cuando nos hacemos este tipo de test, que a mí me parece bien por curiosidad, por saber un poco pues mis rasgos étnicos, saber un poco, hay algunas cosas que sí que están asociadas, pues la intolerancia a la lactosa, bueno, estas cosas bien, pero de ahí enfermedades como cánceres y tal, pues es súper, puede ser alarmista. Entonces, es un poco entender esto, la divulgación intenta esto, ¿no? Que entiendas al menos lo que estás cobrando o comprando o de lo que te están hablando. Fíjate, para mí entonces la divulgación lo que ayuda es, sobre todo ya que yo soy psicólogo, ¿no? Y hablamos a la salud de la mente de la persona cuando se interesa por algo, ¿no? Realmente, es decir, si yo, lo que tú dices, a mí yo me hago este test y de repente me sale algo de colon y me puedo angustiar, ¿por qué? Porque situando cáncer de colon, prueba en teoría y demás, si lo enlazas dices cagada, ¿no? Es como, ostras. En cambio, si yo voy entendiendo a través de la divulgación qué es esto, qué diferencias tiene con otras cosas como la Angelina Jolie y demás, claro, voy entendiendo un contenido, un conocimiento que me protege de la angustia a un nivel mayor. Es más, incluso puedo directamente poner a hacer el test porque puede ser muy divertido ver de dónde vienes, a rasgos étnicos, ¿no? O la lactosa, que en el día a día va a seguir bien, no se te va a acabar la vida, vamos a decirlo así. Y lo otro, pues fantasear con cosas que acabas, pues acabar muy, muy jodido mentalmente. Bueno. Sobre todo porque algunas enfermedades son multifactoriales. Esto significa que hay un componente genético a lo mejor del 20%, pero el resto es ambiental, es tu estilo de vida, es la dieta, el ejercicio, el sueño, o sea, y aquí lo enlazo un poco con todo el tema que llevamos en una parte de longevidad. Genotype está como en la organización científica de un congreso internacional que hacemos de longevidad, ¿no? El Longevity World Forum. Y ahí se ve
mucho. O sea, lo importante que son los hábitos de vida y el estilo de vida, que esto parece que aburra porque siempre hablamos de hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, pero cuando entiendes por qué hay que comer bien, por qué hay que hacer ejercicio, por qué el sueño, o sea, cuando lo bajas a nivel biología molecular y envejecimiento y entiendes que son los telómeros, que es el estrés crónico, los radicales libres, la inflamación crónica y que esto hace que, pues dices, ostras, te estás ahí con la genética súper metido y a lo mejor comes fatal, no haces deporte, duermes de pena y la genética está ahí, pues vas a hacer que tu genética, si tenía algo desfavorable, vamos, ya acabe de ser malísima. Entonces, Claro, fíjate, eso en terapia lo vemos cuando lo mismo, el tema de la genética, por ejemplo, hay personas que tienen latente, es decir, toda la parte por herencia y demás, toda la parte a lo mejor de pues, rasgos esquizofrénicos, depresivos, de bipolaridad, ¿no? Y entonces, por eso no es lo mismo quien quiere fumar marihuana o algo, no va a ser, o sea, puede saltar, puede brotar dependiendo de lo que haya detrás. Claro, y entonces si eso lo negamos o no lo tenemos en cuenta, nos puede pasar y se nos cambia la vida por completo. Es verdad que entonces, claro, lo que yo creo que rechaza mucho la gente es cuando decimos, por ejemplo, hay que comer bien o el hay que como si fuera una sensación de obligación. Lo veo mucho en terapia, la sensación de hay un adulto que en realidad me está diciendo como si yo fuera un niño que yo tengo que. Y entonces nos sale muchas veces entonces, pues fuera eso, pues no. ¿Vale? Entonces yo muchas veces, yo a veces digo, más que hay que hacer esto, ¿no? Es como, bueno, tú ten en cuenta que esto juega un papel y a partir de ahí, una vez lo sepas, ya haz lo que consideres. ¿Vale? Porque al final es eso, ¿no? Es decir, bueno, somos adultos y bueno, si tú no quieres porque por lo que sea, pues te apañarás, pero claro que es importante todo eso, ¿no? Aunque la gente al final acaba cansado de escuchar, pero bueno, acaban cansados de escuchar lo de la alimentación, pero vamos. yo creo que cuando lo entiendes mejor, no es un hay que comer bien, ¿no? Cuando tú explicas, lo que pasa que esto es un poco rollo explicarlo, pero cuando tú explicas que la dieta, ¿por qué influye? Pues porque una dieta tipo mediterráneo, rica en polifenoles, con antioxidantes, lo verde, ¿no? Las verduras. ¿Por qué verduras? Porque tiene verde, tiene color. El color son polifenoles, es antioxidante que lo que hace es a tus radicales libres, que son moléculas inestables que te provocan inflamación, las combate. Entonces, cuando tú entiendes eso y entiendes que comiendo eso vas a tener menos radicales libres, menos estrés crónico y menos inflamación y que la inflamación está directamente relacionada al acortamiento de telómeros, pues ahí dices, vale, entiendo un poco que quieren, no es hay que comer bien, es que hay ciertos alimentos que es verdad que te favorecen y te predisponen a tener una mejor salud. Y a mí lo que más me chocó de todo esto es entender la diferencia entre hacerlo y no hacerlo. Porque luego hay gente que come bien, que hace ejercicio y se pone ese puntito más de, no, pero más cardio o más fuerza. Y no comer bien, comer súper bien. La diferencia entre comer bien y comer mejor no es tanta, pero la diferencia entre comer mal o tener hábitos de vida no tan buenos y tenerlos buenos es brutal. O sea, es que la base es, y yo no te digo que tengas que comer perfecto, pero la diferencia entre cuidar un poquito o no cuidar nada a nivel longevidad y envejecimiento es brutal. Luego ya, si ya estás acostumbrado a ciertos hábitos saludables, hacerlo perfecto, pues bueno, te puede dar un punto más, pero no es tanto. Por eso digo, no hay que obsesionarse en hacerlo perfecto, es hacerlo, empezar a hacerlo un poco, ¿sabes? Fíjate, eso a nivel, bueno, eso al final lo veo también, bueno, es que a nivel salud mental, es decir, depende de rasgos de personalidad, la persona que se obsesiona o que se lleva al límite, la mente claro, no busca en el fondo cuidarse, como estamos hablando ahora, ¿no? Esconde algo detrás que le está angustiando y no es tener mayor longevidad como tal, ¿no? Sino te escucha lo que tú dices y no hace falta ser tan radical, ¿no? Igual que hay gente que está haciendo, por ejemplo, ¿no? Comiendo sano y hay un día que no lo cumple y ya dice, pues para eso ya lo tiro por la borda hasta la semana siguiente, ¿no? Por eso tiene más que ver con algo psicológico, ¿no? Vaya encuadre, ¿no? O sea, una cosa y ya destrozó todo, que con algo, bueno, que sea, no sé, intelectual, vamos a decirlo así, ¿no? Porque es fácil, cuando te escucho, por ejemplo, es fácil entender, y yo lo aplico obviamente, que un día puedo no comer bien y eso no quita que todo lo demás no haya tenido su sentido y precisamente pues, muchas veces no pasan tanto si comemos un día mal precisamente porque nos hemos ido cuidando, que es lo que tú dices, ¿no? Una alimentación normal. Fíjate. Sí, pero es verdad que la sociedad tiende a ser como muy perfeccionista o como falle un día, pues ya, y para nada, es que no pasa nada si un día, o sea,
al revés. Sí. Sigues teniendo beneficios muy claros, ¿sabes? Pero bueno, sí, este eso es lo que... No, pero sí, es que eso yo lo entiendo más por la parte más, como tiene que ver más con la parte psicológica, ¿no? Yo sí que lo veo, son rasgos más límites que llaman, no trastornos borderline, no límites de la personalidad, que no es lo mismo que rasgos límites. Es como que todos tenemos parte de todo. Todos tenemos una parte psicótica, neurótica, una parte esquizofrénica. Es decir, todos podemos fantasear con cosas, ver cosas que no son reales, también ir de un extremo a otro, ¿no? Entonces, como todo eso forma parte de nuestra mente, muchas veces cuando nos encontramos con personas y vemos este tipo de actitudes, ahí se ve un poquito esos rasgos, ¿no? Cuando es o todo o nada, hay algo detrás ahí, porque si no, la persona en la vida no siempre es o todo o nada. Entonces, ¿por qué aquí lo estará haciendo? Pero bueno, eso es otro tema. Y una cosa que también quería que comentaras un poco el tema de Lideremos, esa plataforma sí. que tenéis. Sí, os he contado un poco porque, bueno, os he contado la parte de biotecnóloga y que acabé emprendiendo, pero es verdad que a nivel personal luego también pues participo en algunas asociaciones o movimientos que me parecen interesantes, ¿no? Y aquí destaco, diría, dos: el de la Asociación de Jóvenes Empresarios, que aquí es un poco pues a nivel local en Valencia, pero también a nivel nacional, es ayudar a los jóvenes empresarios y empresarias a, bueno, ayudar, son asociaciones para intentar eso, no centrarnos solo en los empresarios y empresarias mayores, sino en los jóvenes, ¿no? Que estamos empezando o que llevamos un poco. Y Lideremos es un movimiento interesante porque es, yo siempre le llamo que es como un sindicato, pero de jóvenes, ¿no? No tiene tinte político ni nada, pero es como un altavoz para los jóvenes. Entonces, sí que se detectó que, bueno, los jóvenes, por el hecho de que no somos la masa crítica que vota, pues somos a nivel leyes, a veces estamos un poco olvidados. Entonces, un movimiento que salió para defender los derechos de los jóvenes. De aquí Lideremos es a nivel nacional, tiene responsables por comunidad, yo estoy de responsable en Comunidad Valenciana, y lo que intentan son dos cosas. Por un lado, hacer eventos o jornadas para sentar a jóvenes con agentes sociales, políticos, empresariales, ¿no? Jóvenes que igual nunca se podrían estar en una mesa sentados con el CEO de no sé qué o la CEO de no sé qué, y motivarles, proponer, o sea, ayudar en el impulso del talento, el liderazgo, ¿no? La parte más de empoderarlos para que, bueno, ahora los jóvenes tienen un contexto complicado a nivel laboral, a nivel vivienda y a nivel muchas cosas, ¿no? Pues intentar como empujarles. Y el segundo es directamente a través de leyes. Detectan leyes donde no se ha tenido en cuenta la opinión de jóvenes y entonces, o problemas sociales de jóvenes que no están bien reflejados en leyes, e intentan proponer decretos leyes para que se cambie la ley. Y aquí han conseguido algunas cosas. Ahora mismo están trabajando en salud mental, que ahora te cuento un poco, en menos burocracia, y ahora están con vivienda y pensiones, que son dos melones importantes para los jóvenes. Entonces, en menos burocracia ya han conseguido, pues aquí puedes actuar a nivel local de ayuntamiento, a nivel de Generalitat o a nivel nacional, ¿no? Menos burocracia es pues ayudar a jóvenes que quieren emprender porque haya menos trámites y que se lo pongan todo más fácil, esa es una. Y en salud mental, pues por ejemplo, una acción que propusieron fue ir a los ayuntamientos y proponer contratar psicólogos para que atendiera a los jóvenes. Pues detectaron que esto lo sabrás tú mejor que yo, que el suicidio es una de las causas, la principal causa de muerte entre jóvenes, y muchas veces en la salud pública pues es muy complicado acceder a un psicólogo, y en lo privado pues no todo el mundo se puede permitir un psicólogo o no quiere ni plantearse tener que hacerlo, ¿no? Y entonces, pues íbamos proponiendo que los ayuntamientos, en función de las poblaciones o si tenían cifras de suicidios o lo que fuera en función de poblaciones, pues que contrataran de sus presupuestos un psicólogo para que los jóvenes pudieran ir y no fuera a nivel seguridad social, ¿no? Sino a nivel centros sociales o bueno. Y en algunos ayuntamientos pues lo hemos conseguido que se haya puesto en los presupuestos y que se haya contado con un psicólogo para que los jóvenes sepan que pueden ir gratuito, y un poco eso es lo que intentaban. Y en vivienda e inversiones estamos intentando lo mismo. En vivienda, pues ver un poco cómo se está regulando y ver pues qué cositas se pueden modificar en la ley que favorezcan a los jóvenes. Con esto no queremos que solo se favorezca a los jóvenes. Obviamente la ley está para todo el mundo, pero es verdad que en algunas cosas pues los jóvenes estamos un poco más tocados, ¿no? Y en vivienda nos pasa pues ver hasta qué punto
Si incentivas a una promotora a que el suelo que coge para invertir pues solo esté dedicado a vivienda para jóvenes, pues ventajas para la promotora y entonces esas viviendas que salen solo van para jóvenes, no todas, pero ciertas acciones y estamos ahora con ello, con eso y con pensiones, que pensiones es complejísimo, complejísimo. O sea, esto es la parte más compleja. Vivienda aún veo que hay cosas que se pueden hacer y sigue siendo complejo, pero es que pensiones me parece... A ver, sí, es un tema que a día de hoy está bastante, ¿no? A nivel, hay bastante follón, pero bueno, como igual que también lo de salud mental, que como que habéis propuesto que es muy interesante al final, ¿no? Veo que hacia donde te has ido desarrollando es sobre todo, ¿no? Hacia unir a gente, ¿no? Hacia al final ser la parte que es de intermediario, que tiene la parte de conocimiento y que ayuda a unos para acercar a otros que tienen como un poco el poder, ¿no? de cambiar las cosas, ¿no? Entonces, bastante interesante. Es que es un poco así, porque si no, es muy difícil intentar cambiar cosas si no tocas a las personas que pueden cambiarlas, ¿no? Yo siempre digo el ejemplo, yo siempre he dicho que quería tener una asociación o una ONG. Yo siempre digo, yo quiero montar una ONG. Y siempre lo he tenido ahí y al final alguien muy sabio me dijo una vez, hablas de una ONG como si fuera, yo quiero tener una ONG y la montas, pero lo que más te puede acercar a que acabes montando una ONG o una fundación que ayude para ciertos temas es tener una empresa que sea rentable, que funcione y que con los beneficios de esa empresa puedas destinarlo a causas que consideres. Y a veces también la Asociación de Jóvenes Empresarios también estoy ahí metida porque a veces se critica o se rivaliza mucho con la empresa, con el empresario, el lujo, y para nada. O sea, el 95% del tejido productivo español son microempresas y pequeñas empresas, no los grandes empresarios o empresarias que, ¿sabes? Entonces, Claro. jolín, qué importantes son las empresas que están generando empleo, que están consolidándose y que además con esos beneficios muchísimas te sorprenderías de ver las empresas pequeñas que con los beneficios parte los destinan a acciones sociales. Entonces, bueno, pues también esa lucha de reivindicar que los empresarios no somos, no sé, Sí, avariciosos ni... claro. Que a día de hoy está todo mucho, toda esa parte muy estigmatizada, ¿no? Y bueno, pero siempre por Sí. temas políticos al final, ¿no? Nos lo estigmatizarán y si están otros, pues a lo mejor no. Pero bueno, al final, claro, cada uno tiene que seguir su camino porque si nos guiamos por esos políticos, ¿no? Podríamos acabar un poco locos, ¿no? También. Es más complicado. Sí, Claro. y acabamos un poco locos También, por estos también. políticos. Y el otro día estuve también en una cosa súper interesante que cuando me escribiste, yo siempre he pensado en la salud mental como en general, ¿no? De jóvenes y de gente en general y en la parte emocional me gusta mucho todo esto, ¿no? Le tengo mucho respeto a la salud mental y ver como una persona que a lo mejor nunca hubieras pensado nada y de repente cae en una depresión y dices, wow, o sea, le tengo como respeto, estoy un poco obsesionada con este tema. Y el otro día fui a una charla de un empresario súper top que ha conseguido millones de cosas y que cayó en depresión de repente y tuvo un momento muy complicado en su vida, ¿no? Y también estuve en otra charla de otro que contaba, bueno, pues que se subió a un balcón para suicidarse y que se bajó porque pensó en su hija, pero porque pensó en su hija y dijo, pero estaba subido al balcón, o sea, es que son cosas fuertes y en esas mismas charlas ves a otros empresarios o empresarias que dicen, yo también lo he pensado. Y de repente pensé que nunca me había planteado la salud mental del emprendedor o de la emprendedora. Que es verdad que parecemos como superhéroes, que podemos con todo, que todo el mundo dice, qué bien te va, ¿no? Qué bien. Y tú dices, ostras, y tienes un nivel de presión y de autoexigencia que claro, llega un día y ahora estoy obsesionada con eso, Dani, le tengo un montón de pánico y de miedo, te lo juro. Fíjate, bueno, un día lo podemos hablar si no, pero fíjate, la presión no es realmente, no suele ser ese tipo de presión dentro de un emprendedor o un trabajador que no sea emprendedor, me digo un asalariado o lo que sea, ¿no? No es no es la que te va a llevar a lo mejor a suicidarte. Como, igual que la genética, ¿vale? Que es como vamos a mirar el histórico, a ver cómo está configurado el histórico familiar para ver a qué podemos tener mayor predisposición o no, ¿no? Aquí es lo mismo, pero con la personalidad. Es decir, el histórico. Decía, hay unos padres que nos educaron
¿vale? Lo mejor que podían, pero esos padres también tienen una personalidad que fue educada también en otro tiempo, en otra cultura, en otra etapa cultural, mejor dicho, del propio país, o en otra cultura porque se fueron a vivir a otro lado, ¿no? Todo eso va a jugar un papel. No hay que desgranarlo lo máximo posible. Pero sí que en terapia, por ejemplo, en análisis, yo sí que lo considero importante de entender para el terapeuta. ¿Por qué? Porque entonces ahí puedes ver cómo está mejor construyendo la persona lo que está construyendo. Por ejemplo, un empresario o alguien que es autónomo. Porque a lo mejor está construyendo una empresa, imagínate, y le va muy bien y todo es maravilloso, pero, por poner un ejemplo, porque tiene a su padre de consejero, la figura paterna. Entonces tiene a lo que sería un padre. En lugar de tener un padre dentro, es decir, integrado en el sentido de me sé cuidar, tengo que integrar esa manera de cuidarme, está fuera. Entonces, a veces, imagina, el padre fallece y la persona no cae en depresión porque el padre ha fallecido. Cae en depresión porque acaba de perder el rumbo, se acaba de desorganizar, por ejemplo. Cosas así. Eso es lo interesante cuando uno se analiza en estas cosas. Es algo que eso sí que puede ayudar a las personas a entender si te va a pasar o no, o mejor dicho, bueno, sí, si te puede llegar a pasar. Todos son probabilidades, ¿vale? O no. ¿Vale? Entonces, con eso, ahí se puede analizar, porque entonces cuando pasan ese tipo de cosas, la persona ya ha ido construyendo lo mismo, imagínate la empresa igualmente, pero ya no apoyándome en el padre como figura que necesito, como herramienta, sino apoyándome en el padre, igual que me puedo apoyar en otra persona, igual que, ¿sabes? Es decir, apoyándome en mis conocimientos, en mis ideas. Pero es que muchas veces no lo conectamos. Mi idea de apoyarme en mi padre es lo que me da potencia, lo que me da ser un individuo completo. ¿Vale? Entonces, las ideas que uno tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces eso el cerebro no lo tiene bien estructurado, y entonces para este tipo de cosas se desorganiza uno y se intenta suicidar, se deprime, y nada, en el momento que uno se trata muchas veces, nada, se puede reconstruir. Es todo, al final, cuestión también de que el cerebro te permita tener la voluntad de querer ir a terapia y de si hace falta tomar medicación, tomártela. ¿Vale? Al final, todo eso. Pero bueno, Sí, porque yo creo que en la salud mental también pasa un poco como en la genética, ¿no? Está la prevención o ya el diagnóstico, tratamiento, lo que sea. Entonces, yo creo que a veces hablamos de salud mental, pero habría que diferenciar bienestar emocional y salud mental, que pueden ser cosas distintas, porque una cosa es irte con cosas de esquizofrenia, autismos, TDAH, en fin, eso son enfermedades. Y otra cosa es el bienestar emocional, que puede acabar cursándote una enfermedad de estas, ¿no? O una depresión, pero a veces es la parte emocional, ¿no? Que, no sé, a mí me sí. parece un temón esto. Sí, claro, al final yo creo que en salud mental no estamos acostumbrados a la parte de prevención, por lo menos en España, en otros países como Argentina y demás sí, pero en España no. Entonces, claro, lo más interesante siempre digo es más la prevención, es decir, conocer quién soy. Los psicólogos como yo, por ejemplo, vamos a decir que estamos obligados a los de mi rama, pero encantado de analizarnos. Y yo me analizo durante 5 años, 2 veces por semana, y no tenía ningún trastorno ni nada. Solo el hecho de poder tener un espacio donde poder pensar, ir asociando y cayendo, entonces que me vayan mostrando cosas, al final te hace conectar con cosas, hacer consciente cosas que no sabías, y eso propio cambia tu propia estructura de personalidad. Sigo siendo el mismo, pero lo vivo diferente, entonces puedo construir las cosas de manera diferente o no huir de ellas. Entonces eso es lo interesante, eso sería la parte de prevención, que sí que es como lo de la genética. Al final, el conocimiento es lo que nos hace poder ir construyendo y, por lo tanto, preveyendo cosas que pueden salir mal. Pero eso en la arquitectura, da igual, en todo, ¿no? Realmente, ¿sabes? Lo Entonces, que bueno. pasa que aquí parece que te esté haciendo yo la entrevista, ves que me parece tan temón que te tengo que preguntar cosas. Aquí también es, igual que en la genética hay varias, ¿no? De prevención de diagnóstico, en la salud mental también me parece como hay muchas tendencias, entonces a veces uno no sabe, está la gestalt, está la cognitivo-conductual, está la sistémica, y al final me parece muy importante aquí también la labor de divulgación de que la persona entienda, porque si no a veces yo tengo muchos casos, a mí me ha pasado, pero aparte conozco muchos más casos, pues de gente que dice, no, lo he probado, pero es que este psicólogo no me funciona, no me hace nada, no, y se frustran y dejan de creer en los psicólogos. Igual es que no han
no han sabido ver un poco, es muy complicado saber, igual han ido a un psicólogo con un tipo de Pues pues mira, esto, que está es haciendo como si, cognitivo-conductual, sí, pero no es lo como sé, si yo me compro necesitaba más algo Gestalt, yo qué sé. es como si yo necesito unas zapatillas y como me rozan unas, ya no creo en que las zapatillas me sean cómodas. Hay algo detrás. O sea, en el fondo, si la psicología hay gente que le funciona, si está ahí como cuando está el dentista, para una parte de nosotros, si yo doy por sentado que entonces no sirve o no cuadra porque yo no soy nadie, soy uno más, entre 8.000 millones. He probado 3 psicólogos y no ha salido, 3, la cantidad de hay. Algo está fallando, o sea, de algo me estoy defendiendo. Estaba haciendo un sobreesfuerzo porque me estaban diciendo que lo hiciera, pero en realidad no. O sea, hay algo detrás. Pero O es sea, posible que sea tan importante intentar encajar en el tipo sí, no sí. me sale la palabra, ¿no? Sí, sí, Un de psicólogo que terapia, vamos a decirlo así, sí, de es corriente. importante esto de corriente, de acertar con la corriente, porque a lo mejor has ido 3 veces a terapia cognitivo-conductual y no te ha funcionado porque tú necesitas, yo qué sé, más de irte al pasado y a lo gestal, no lo sé, esto es ignorancia O, pura. o no te ha funcionado porque te estás defendiendo de lo que te está diciendo el terapeuta, entonces lo rechazas y dices, esto no me sirve. Y en realidad no es que no te sirva. O sea, vamos a decir, no te sirve porque si te estás defendiendo y te vas, obviamente el terapeuta con su forma de funcionar no ha hecho que integres bien el favor de la terapia. Entonces, no, sinceramente, yo, por ejemplo, yo soy más de orientación psicoanalítica, que el psicoanálisis está muy estigmatizado, pero soy de orientación psicoanalítica, quiere decir que yo sí que valoro el histórico de la persona. Sí que para mí sí que es importante, y luego se ha ido demostrando con estudios científicos que al final las edades más importantes en el desarrollo de la personalidad son los primeros 3 años de vida. Ahora había salido uno a ver de qué iba. Bueno, sí, de que el bebé en sí, ¿no? Eh, aunque no pueda hablar, no pueda expresarse como, no, de niño no te enteras de nada, ¿no? Sí, a nivel sensorial te enteras y el cerebro va registrando. Esto es algo que a nivel psicoanalítico siempre se ha hipotetizado y yo siempre lo he tenido en cuenta cuando entrevisto a padres, por ejemplo, si trato a adolescentes. Entonces, el caso que es que yo soy de esa orientación porque yo sí que tengo en cuenta, al igual que la genética, el histórico. Porque el histórico te muestra por qué la personalidad se puede estructurar como tal. Entonces, claro, hay gente que va a terapia y lo que quiere son herramientas. Dame herramientas. Que yo siempre digo lo mismo, digo, pues para herramientas te vas a YouTube, que total, hay psicólogos que te dicen, haz esto, no te dé falta ir. Entonces, por eso yo, psicología cognitivo-conductual no estoy de acuerdo, no me gusta. La psicología conductual, bueno, aún, sí, tiene algo un poquito de histórico. Gestalt y demás, no tengo tanta, no he querido indagar tanto, pero tampoco me han gustado. Eso no quiere decir que a la gente no le pueda venir bien y le dé salud. Yo siempre digo, tú prueba lo que tú consideres, no lo que te digan que tienes que hacer, ¿vale? Teniendo en cuenta la información que hay. Y luego ya irás encontrando tu lugar. Entonces, ya está. Pero obviamente yo confío más en la que yo trabajo, realmente. Claro. Y yo no mando tareas. Es decir, no se manda tareas. Lo que busca es hacer consciente cosas y eso es la mayor herramienta. Al final, la capacidad de uno mismo individual, sin terapia luego, de que su cerebro piense por sí mismo, sin necesitar una guía, ¿no? Entonces, bueno, por eso sí que hay diferentes. Pero vamos, sí, yo animo a todo el mundo que se dejen que no. Que obviamente igual que vas al dentista si tienes caries y no, yo desconfío de los dentistas, no. Pues No, la claro. psicología es lo mismo, sí, obviamente todos somos psicólogos que podemos fallar en algún momento, claro, pero ya está. Pero bueno, mira, fíjate, también hablando de esto, por también cosas que tienen que ver con la genética, vi en artículos vuestros y demás temas sobre el trastorno bipolar ¿no? Y que ha habido estudio genético y demás. No sé si hay algo que importe de todo eso a día de Sí, hoy. pues mira, ahora se está, o sea, aún en cuanto a salud mental y genética, Mm, se está estudiando mucho, no hay respuestas definitivas, ¿no? Pero es verdad que la genética está ayudando a entender muchas cosas. Y aquí yo dividiría 2 cosas. mm, Trastornos mentales y personalidad, porque en personalidad también se están viendo cosas, pero es distinto. En vale. trastornos mentales hay bastante estudiado en algo, o sea,
En esquizofrenia hay una clara influencia genética, en trastorno bipolar también, en TDAH, en autismo, un poquito menos en depresión, pero también la hay, o en trastornos de ansiedad, ¿no? Aquí no significa, herencia no significa que sea tu destino y que vayas a acabar teniendo esquizofrenia, pero sí que tienes una mayor vulnerabilidad. Y esto en trastornos mentales, pues algunos es por estudios de SNPs que hablábamos antes, tendencias estadísticas que no, certezas clínicas, y en otras es que tienen bases genéticas. La esquizofrenia tiene una base genética, el trastorno bipolar también, ¿no? Lo que pasa es que muchas son enfermedades multifactoriales que tienen base genética, pero también el ambiente. Y esto se ve mucho en estudios de gemelos, ¿no? Donde gemelos que comparten el 100% del ADN, en función del ambiente, desarrollan enfermedades distintas. Y lo otro es en la personalidad, que ahora también está... Lo que pasa es que aquí está basado más, igual que en los trastornos mentales, hay algunos genes claros y hay una genética clara en esquizofrenia sobre todo y demás, y en trastorno bipolar. En personalidad están empezando a haber muchos estudios de SNPs, de estos que decimos tendencia, y se está viendo pues que puedes tener una tendencia más a la extroversión o a la introversión. Rasgos de personalidad. Una tendencia más al alcoholismo o no. Una tendencia más a tener ansiedad ante situaciones normales que no tendrías por qué o no, ¿no? Entonces, aquí a mí me parece interesante a nivel herramienta del terapeuta porque no me gusta utilizarlo solo porque es verdad que tú tengas una tendencia no significa para nada que lo vayas a hacer, pero bueno, si el terapeuta, pues haciendo un test de estos de SNPs de personalidad, pues ve que tu paciente tiene una tendencia al alcoholismo, una ligera tendencia a la depresión, pues igual puede explicarle mejor a esa persona, oye, pues mira, es verdad que a nivel genético tienes esta tendencia. Lo que pasa es que me parece igual de peligroso que lo otro que hablábamos antes, que como alguien esto se lo tome, y más en salud mental, pues se raye con, ostras, soy esquizofrénico o voy a ser, tengo depresión, ¿no? Entonces, claro, bien llevado por un terapeuta bien explicado, pues son herramientas que ahora están saliendo a nivel de personalidad o una tendencia a tolerar más o menos la cafeína, cositas que a nivel de personalidad pues puedes entender a lo mejor que oye, pues ahora entiendo por qué soy tan activa, o es que es verdad que mi genética tiene una... Pero esto no significa que sea solo por eso, también es porque igual te has criado en una familia que iban todos siempre... Entonces tú, pues va. Pero sí que hay ciertos rasgos de la personalidad que están empezándose a ver SNPs asociados a ellos. Bueno, Y es interesante. y es Claro, curioso, es sí, es interesante. curioso, porque fíjate, ¿no? En lo que yo hablo de mi forma de trabajar, a fin de cuentas, es un poco ese histórico, ¿no? Que te puedes apoyar en esas pruebas estadísticas no genéticas, como lo de SNPs y todo esto, que lo puedes descubrir a través de eso o a través de lo que te vaya contando el paciente de cómo ha sido los familiares, ¿no? Y todo esto. Y daría igual, o sea, es muy, yo lo considero importante y como tú dices, ¿no? Y luego el terapeuta cómo lo trate con el paciente, que para eso es importante entender ese paciente quién es, primero de todo, quién es a nivel emocional, ¿no? Que eso es lo que yo sí que pienso que hay algunas corrientes que no lo tienen en cuenta, que yo sé esto, entonces por eso esto, y entonces tienes que hacer esto que te digo, y punto, ¿no? Y eso puede ser más abandónico. Entonces, claro, sí, hay que hacerlo con cuidado, como tú dices, pero bueno, para eso está, ¿no? El profesional bien formado, es el que eso lo puede integrar y utilizar con cuidado, realmente. Sí, y luego hablamos de la genética a nivel salud mental o personalidad, pero luego sí que hay un claro ejemplo de la farmacogenética en psiquiatría, o sea, claramente ahí sí que en función del perfil genómico hay fármacos o depresivos que pueden a los que puedes no responder. Entonces, a veces tú vas pero esto ya estamos hablando de psiquiatría y fármacos, ¿no? Que tú Sí, vas sí. la genética en psiquiatría a nivel de terapia, de fármacos, está súper estudiada y sí que hay que en función de ciertos genes, pues tú no respondes a un antidepresivo igual que otra persona. Entonces esto es importante saberlo por ver por qué no está funcionando, que a veces es simple y llanamente porque tienes los genes que hacen que no respondas a ese fármaco, no porque no te esté funcionando una terapia con antidepresivos. Claro. Necesitarla la necesitas, pero hay que... Sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, yo tengo mucho en terapia personas que han probado, como tú dices, ese tipo de fármacos o para el TDAH o algo y no les han sentado bien, les han sentado fatal. Y el problema también es verdad que es muy importante la divulgación en todo esto, o yo lo considero así, porque hay muchas personas que ya vienen con una sensación de insuficiencia
de Sí. minusvaloración hacia uno mismo, ¿no? Que entonces cuando les dan un tipo de medicación que tampoco les funciona, es mucho más desamparador, es mucho más Claro. retroalimentan su sensación de no valen y que por eso ni siquiera les vale esto. Y en realidad, no, como tú dices, Es no tan tiene que fácil ver. como cambiar el fármaco, que no es otra cosa, o sea. Tal cual, claro, encontrar. Pero para el paciente es tan fácil como ir integrando el entender que esto va más allá de lo que tú te creas que eres tú, ¿no? Que esto tiene que ver con algo, por ejemplo, genético, ¿no? Entonces está Sí, que muy está interesante. escrito en Sí. tus genes. Y con respecto a. Porque con respecto al Alzheimer, que es algo que a mí me interesa porque, bueno, precisamente por linaje familiar, ¿no? Lo vi en Ah, algunos sí. artículos y demás. Sí, yo, mi abuelo y demás también tuvo Alzheimer y todo esto. ¿Cómo va eso? Porque a veces, no sé si salen como artículos de que parece que sí que invierten y que puede salir algo, pero luego no. Y lo del Bueno, genoma. Sí, 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 dime. sí. En el Alzheimer hay base genética Mm, y bastante, mm, pero en algunos casos, ¿no? Luego tienes también, aquí sabrás tú más que eso, pero está el Alzheimer como de inicio temprano y el de el sí, tardío, ¿no? sí, El que aparece antes de los 65 o el que puede aparecer después. sí. En el temprano sí que hay algunos genes que se ha visto que están mutaciones en genes. Mm, Ahora no me acuerdo cómo era este tan famoso, la proteína, el APP, la proteína precursora del amiloide, ¿no? Pues mutaciones en este gen se han mm, visto que pueden afectar y mm, pueden desarrollar la enfermedad de Alzheimer si tienes mutaciones en este gen. mm, En el tardío, para mí es más complicado, es más un estilo de vida ujú, y sí que hay algunos genes asociados, pero mm, digamos que para el Alzheimer la base genética está como más en este Alzheimer mm. temprano, que es más raro encontrarlo, ¿sabes? Sí, El sí. tardío es más un tema ya de neurodegeneración, envejecimiento, Mm, pero también hay, por ejemplo, en el tardío creo que estaba más asociado al gen APOE, me parece, y en sí, el tengo, temprano este APP que te he dicho. sí, el apoyo Pero 4 o así ponía. sí, este me parece que es para el tardío. Mm, Pero como en el tardío que tengas mutaciones en este gen no significa que vayas a desarrollar la enfermedad. En cambio, en el temprano sí que está más asociado. Es una herencia mm. dominante, te Sí, diría, no recesiva. lo que sí que he visto, que en el Alzheimer temprano las personas, o sea, es como en un corto espacio de tiempo, comparado con el tardío, fallecen. Es como que dura, ¿En el yo creo que tardío? en el tardío, no, en el tardío tú puedes tenerlo a Ah, los 80 y puedes convivir con el Alzheimer, yo que sé, 20 años. Yo, mi abuelo, una barbaridad. Eh, temprano. no, cuando te sale tardío. Ah, que puedes durar, pero tú has dicho que fallecen con el temprano. Y yo el temprano, si sé que es a los 65 por ahí, enseguida, en un margen de 5 años o por ahí, te deteriora de tal manera el cuerpo que no Porque es. es más genético. Es por esto, porque en uno es más estilo de vida y el otro Mm, es, se puede considerar una enfermedad. O sea, en uno es que claramente si te sale una mutación en el gen BRCA1 vas a tener cáncer de mama en un mm, 80% de probabilidades, y en otro es que tienes una tendencia a tener cáncer de pulmón, estadística. Pues en esto es un poco igual. mm, Mutaciones en genes claves mm, que cursan con un Alzheimer temprano es que es claramente que vas a desarrollar la enfermedad, y cuando claramente hay algo clínico detrás, el mm, diagnóstico es más severo, más grave que cuando es una tendencia. De hecho, mm, es lo que hablamos antes. ¿Hay test de Alzheimer? Sí, o sea, tú te puedes hacer test para saber si tienes mutaciones en los genes APP o, bueno, los genes relacionados con el Alzheimer temprano. Hay genes para ver el ApoE, el de tardío, sí, pero no se recomiendan porque te puede causar ansiedad, porque esto es que tienes una tendencia, pero a lo mejor nunca desarrollas Alzheimer y lo que vas a vivir es con ansiedad pensando que vas a tener Alzheimer. Pero en el mm, caso de los tempranos, donde hay unas mutaciones y revisado científicamente que estas mutaciones provocan, pues aquí hay opiniones, ¿no? ¿Tú te harías un test de BRCA 1 y 2? Yo me lo haría. Es que yo, entiéndeme, si he tenido familiares con antecedentes, pues yo sí que preferiría prevenirlo. ¿Me mm, haría un test de tendencia estadística? Pues me lo he hecho por curiosa y porque me dedico a esto y por ver un poco cómo te envían el informe. Pero yo sé ahí la mente decir, claro, bueno, estos son tendencias y no tiene nada que ver. Pues en el mm, Alzheimer igual, si hay algo claro que pueda prevenir, para mí, si claro. lo puedes prevenir
o puedes incidir a nivel clínico. Yo creo que la información es poder. Ahora, si no puedes prevenir a nivel clínico y con ese resultado no puedes hacer nada más que bien lo sabes, pues hombre. Claro. Depende de cómo te controles tú, tu ansiedad y tu hipocondría, ¿no? Claro, sí, claro, totalmente. Yo también lo haría si hay algo ya descubierto que me pueda ayudar a prevenirlo. Si no, no sé si prefiero saber cuándo más o menos a lo mejor muero, ¿no? Mejor no. También te digo que estos casos de Alzheimer tempranos, como tú dices, suelen ser hereditarios, ¿no? Cuando tienes la mutación en un gen es porque viene de familia. Entonces, no tiene sentido que te hagas un test de... Igual que no tiene sentido que te hagas un BRCA. Si no has tenido ningún familiar con cáncer de mama, pues tampoco tendría sentido que te hicieras un Alzheimer temprano si no has tenido ningún familiar con Alzheimer temprano. Pero si lo has tenido, pues bueno, son herramientas que te pueden servir y además tienen aplicación clínica. O sea, Claro. Sí. Una cosa es en el fondo por hipocondría y movidas, y entonces, aunque no lo tengas familiares, te lo haces igual, entonces estamos hablando de algo más psicológico, y lo otro es por histórico que sí que lo sabes, ¿no? Realmente. Y una cosa, el tema de la inteligencia artificial, ¿cómo está con todo esto? He visto que también con el Parkinson y demás sí que hay tratamientos efectivos, pero no sé si algo más. pues nosotros estamos ahora, justamente estábamos planteando hacer alguna formación específica en IA y genética. Lo que pasa que no sé si hay muchísimo y aparte es un tema bastante denso. Pero, por ejemplo, hay un montón de IA se aplica en tema de datos genómicos. Tú sabes que cuando hacemos pruebas genéticas, cuando se hacen pruebas genéticas, ahí antes lo complicado era la parte de secuenciar y aprender a utilizar el secuenciador y no sé qué, eso ya está más o menos aprendido y establecido. Lo difícil ahora es interpretar esos datos, compararlos, ver, hay millones de datos y millones de tendencias estadísticas, entonces la inteligencia artificial aquí está ayudando mucho a relacionar muchísimos datos a nivel genómico masivo y con eso pues detectar mutaciones relevantes que igual se te escaparían o, en fin, variantes génicas, ¿vale? Entonces aquí Ayuda a la efectividad, a ser más efectivos, a fin de cuentas. Exacto, ayuda a ser más efectivos y a localizar más SNPs también que pueden estar implicados, ¿no? Y predecir riesgos genéticos. Pero de nuevo son estos riesgos genéticos donde el ambiente tiene esto muy importante y entonces hasta qué punto, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, a nivel de farmacogenética también hay el otro día estaba hablando con una de las coordinadoras de nuestro máster, que es María Isidoro, que está en Castilla, está en Salamanca, en el Hospital de Salamanca, y están con farmacogenético haciendo un montón de cosas con inteligencia artificial para dar con el fármaco adecuado, que, ¿sabes? Que en función de tu perfil, pues insertar perfiles genómicos de gente y que te haga un mapa muy claro de para este perfil, este tipo de fármaco. Y entonces ir a una medicina de precisión y personalizada como súper puntera. Claro. Entonces, bueno, sí, hay hospitales que ya están utilizando inteligencia artificial, hay algunas empresas que te ayudan con el servicio y poco a poco iremos viendo más cosas en inteligencia artificial, yo creo. Sobre todo cuando hay datos de por medio, la inteligencia artificial te puede ayudar mucho a ponerle orden, porque se te escapa. Llega un momento que siempre lo he visto como que para recortar plazos de cosas, no sé, es decir, mejorar la efectividad puede ser brutal, ¿no? Tenerla dentro de tu sistema, ¿no? De trabajo y demás. Vale, sí. Yo te estaba hablando a nivel genético, pero a veces estoy de jurado en temas de emprendimiento de proyectos biotecnológicos y hay algunos que ya están utilizando la inteligencia artificial para deducir posibles anticuerpos o antibióticos para desarrollarlos a nivel ya industrial. Es decir, en vez de estar estudiando o ensayando con un anticuerpo, la parte de los fármacos es muy complejo. Primero tienes lo que es investigación. Luego tienes una molécula que parece que va a ver la luz y tienes el ensayo clínico, primero con modelo celular, luego con ratones, luego con humanos. O sea, de aquí a que tú saques un fármaco, pues hay una inversión muy grande. Pues la inteligencia artificial está ayudando a dar con moléculas que parece que van a ser más efectivas y evitarte todo el estudio previo. O también predecir posibles estructuras de proteínas. Bueno, en estas cosas de proteínas y anticuerpos yo también estoy viendo que se está utilizando mucho, pero eso no es como genética pura y dura, ¿no? Pero también. Y por último, porque estamos sobre la hora y demás, en España, ¿qué consideras? ¿Se invierte suficiente suficiente sin exagerar ni mucho ni poco
sobre todo esto, porque realmente da la sensación de que a lo mejor con la inteligencia artificial incluso acortas a nivel económico, ¿no? Recortas y eso puede ser favorable, pero mucha gente, mucha población se cuestiona en el fondo, ¿no? Si de verdad se está invirtiendo en cuidarnos, ¿no? A los demás, a los ciudadanos, por ejemplo, con lo que ha pasado con lo del ELA, ¿no? Y demás, a nivel político. No sé tú qué sabes, qué opinas. Yo creo que en general y específicamente en España es verdad que a nivel inversión, pues como que el sector inmobiliario es tope gama. O sea, hay gente que no se plantea invertir en biotecnología, directamente van a inmobiliario, y muchas veces la inversión en biotecnología tiene un retorno muchísimo mayor que el inmobiliario, que esto parece que yo estoy diciendo, o sea, de verdad, es que una buena inversión en biotecnología, lo que pasa que en biotecnología hay más riesgo y de 10 igual te salen bien 2, pero esas 2 que te salen muy bien. Entonces, creo que no hay tanta inversión en biotecnología porque no se arriesga tanto. Se va más a lo seguro, que es el inmobiliario, que por poco que te salga, pues sabes que va a ir bien. Y luego con la inteligencia artificial, yo lo que creo o he detectado es que, claro, la inteligencia artificial se regula también por países, por ejemplo, o por congregación de países, ¿no? Entonces, no es la misma en China que en Estados Unidos que en Europa. Yo creo que en Europa, para lo bueno y para lo malo, se ha puesto mucha regulación en esto. Entonces, claro, un inversor cuando quiere invertir, pues antes igual lo hace en China o en Estados Unidos porque llega a Europa y ve que la regulación pues le frena. Entonces, creo que es bueno regular porque hay que tener cuidado con estas cosas y cómo regulas todo este tema, pero sin pasarse de autorregular, porque entonces cierras las fronteras para que la gente quiera entrar a invertir. Yo creo que nos ha pasado un poco esto con la inteligencia artificial, un poco la autorregulación, que igual nos hemos pasado un poquito, y 2, la concienciación de que invertir en sectores biotech vale la pena, que lo vale, y cada vez hay más empresas o inversores interesados en biotecnología. Qué pena que sea por el retorno y no por hacer un bien a la sociedad, pero bueno, aunque sea por el retorno, pues lo están haciendo y tienen bien a la sociedad. ¿no? Pero, Como efecto secundario puede claro, venir bien. Ya. Sí, bueno, al final, a ver, yo sí que entiendo que las personas que tienen empresas, en el fondo tú te estás jugando también tu capital, tu esfuerzo que has claro. puesto, ¿no?, en desarrollar todo eso, y que de alguna manera vivimos en un sistema capitalista que nadie puede olvidar, ¿no? Que nos ha creado una personalidad que también va muchas veces en esa dirección, o hay una parte que va hacia ahí. Y que, bueno, podemos juzgarlo y está bien porque somos libres de juzgar todo eso, pero también podemos ver la parte, como tú acabas de decir, ¿no? Bueno, aunque sea por dinero, mejor Se está aquí haciendo. que en el sector inmobiliario. Por aquí por lo menos ayudas a la gente a nivel de salud. Pues bien, sí, ya está. Al final, como siempre digo, es Sí, he entender la visto más realidad. movimiento. He visto más movimiento de inversión en biotecnología en los últimos años, como más concienciación, sobre todo a raíz de la pandemia y del COVID, ¿eh? Esto, para lo malo, ayuda un montón. O sea, de Sí, repente la no, gente, a nivel sociedad y a nivel inversión y a nivel estatal, de, ostras, hay que invertir en salud. Entonces, total. bueno, luego es verdad que con la Dana en Valencia en particular, pues parece que no aprendimos nada y esto vuelve a ser un poco... Pero yo veo más movimiento, la verdad. Y soy bastante optimista con el tema biotecnología. Sí. Bueno, bien, tú eres la que está ahí, ¿no? Así que me alegro, sí. Yo, por ejemplo, con el tema salud mental, de momento no soy muy optimista, aunque se esté moviendo, porque no estoy nada de acuerdo cómo lo están moviendo, pero por lo menos se mueve. Así que algo es algo, ¿no? Mejor que esté tapado. Pero bueno, muchísimas gracias, Loreto, por este momento, que la Nada, verdad que es Dani, por interesante. invitarme. Y Espero todo que el no tema. haya sido muy técnico, la charla Yo muy técnica. Yo creo que se puede entender, y sobre todo que más allá de eso es como un poquito una pildorita, ¿no? Que para luego saltar a, por ejemplo, a la parte de genotipia, donde informáis también y subís noticias, y que la gente se pueda ir interesando por todo eso, que es lo importante al final, por lo que hacemos esto, más que por iluminar a las personas, ¿no? Y descubrirles un mundo nuevo solo viendo esto, ¿no? Pero sí, por lo menos que esto sea un poco el caminito. Así que sí, la verdad que bien. Súper bien, y además lo hemos enlazado con salud mental, que es lo que a mí me gusta también. Y creo que ambas van muy unidas, obviamente. Sí, Así que estoy muy contento. Pero bueno, muchísimas gracias. Y bueno, nosotros a ti, seguiremos Dani. hablando. Y todo lo que quieras de salud mental lo podemos Muy hablar, bien, que yo estoy abierto a eso. genial, Bueno, perfecto. nada, hasta luego. Hasta luego.